Bienvenida, estimada comunidad educativa, al programa Educando en Familia, emitido por el Ministerio de Educación, de parte de la Unidad Educativa Milenio Eliana Espinel Cedeño. El tema principal del presente taller será contención emocional a las familias en situaciones de crisis. Entonces, en la presente exposición de mi parte, yo veré 5 temas importantes en este taller, que serán los apoyos que necesitan las familias debido a la emergencia sanitaria, la cuarentena, confinamiento y el tiempo en casa, cómo ayudar a las niñas y niños, cuando la contención emocional requiere de mayores capacidades, y como quinto punto, gestión del duelo en las familias. Entonces vamos a empezar. Apoyos que necesitan las familias debido a la emergencia sanitaria. Cuestiones que padres y madres de familia deben conocer a sus hijos e hijas los impactos que la crisis ha generado en ellas y en ellos, y ser conscientes que hay que apoyarlos. Hay que ser claros, estimada comunidad educativa, En esta situación de emergencia sanitaria hemos vivido situaciones muy difíciles, diferentes aspectos económicos, aspectos de salud, aspectos sociales, etc. Entonces, como padres de familia, hay que ser conscientes que los hijos son los principales, son los más afectados debido a estas situaciones. Recordemos que los hijos es lo más importante que como padres de familia debemos tener en cuenta, el bienestar de ellos. Entonces, gracias a estos talleres, el Ministerio de Educación que imparte, nosotros podemos guiar de la forma correcta a nuestros hijos. Cuarentena, confinamiento y el tiempo en casa. Si algo no olvidará jamás esta generación, son las cuarentenas y los tiempos de confinamiento en casa, necesario y forzoso. El confinamiento como medida de prevención de los contagios, Entonces, esta generación, la verdad que siempre va a recordar esto, Estar en casa, no poder salir, no poder disfrutar al máximo su juventud, su adolescencia, su niñez, por estar metido en casa, Pero estos aspectos de estar solo en casa también tiene sus aspectos positivos y también aspectos negativos, Pero en este taller vamos a concentrarnos en los aspectos positivos. Del mismo modo, en el interior de las familias, la cuarentena ha puesto en el tapete las debilidades y fortalezas de las relaciones familiares, específicamente en tareas y actividades como la limpieza en los hogares, en la elaboración de alimentos, el acompañamiento de estudios en línea, tareas escolares o el uso de medios electrónicos, El teletrabajo en los adultos, la gestión de actividades de recreación y distracción, entre otros, Estas tareas han requerido formas ya conocidas como convivencia en el hogar y también la implementación de nuevas estrategias, Entonces, como podemos ver, aquí tenemos una familia haciendo limpieza, trabajo en equipo. Eso ha ayudado bastante esta situación de pandemia, Que nos ha obligado a trabajar en equipo si queremos salir adelante, No podemos mantener una casa desarreglada, una casa sucia. Eso trae malas vibras. Entonces, más aún en estos tiempos de pandemia, hay que tener una correcta higiene, una correcta limpieza en el hogar, Entonces, eso ha ayudado y ha hecho que los hijos vean ese aspecto y también ayuden en el hogar. Ustedes como padres de familia tienen que hacer que sus hijos los ayuden. Tienen que darle el ejemplo a sus hijos, Ayudando en el hogar, el papá ayudando a limpiar, mamá en la cocina. Entonces, esos son aspectos muy importantes que por lo menos los niños ven, y eso hace un excelente ser humano. Aquí podemos ver la mamá enseñándole al hijo a cocinar. En nuestro caso, nosotros como maestros también nos ha tocado reinventarnos para impartir nuestras clases onlinemente. Ustedes también como padres de familia también les ha tocado experimentar y aprender esta nueva forma de estudiar, Utilizando aplicaciones como Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, etcétera, Entonces nos hemos reinventado en ambas partes para impartir la educación,
Y bueno, también aquí podemos ver que no todo es limpieza, no todo es trabajo, también podemos compartir momentos muy gratos en familias entre todos, ¿no? ¿Cómo ayudar a las niñas y niños? Es importante que respondamos a sus reacciones de forma que se sientan apoyados y les expliquemos que son reacciones normales ante una situación difícil. Es mejor no ocultar lo que ocurre ni inventar historias que trastocan la realidad. Hay que recordar que los niños preguntan demasiado, ¿no? Son demasiado curiosos. Como es nuevo para ellos este tema del confinamiento, la cuarentena, la pandemia, y es normal que los niños realicen preguntas, ¿no? Entonces nosotros como adultos, como padres de familia, tenemos que decirles las verdades, ¿no? No ocultarles nada, no tratar de asustarlos. Además, siempre que sea posible debemos crear oportunidades para que las niñas y niños jueguen y se relajen y mantener sus rutinas y horarios regulares, especialmente antes de que se vayan a dormir, ¿no? Entonces, aquí tenemos una familia de padres jugando con los niños. Es importante que no dejemos de jugar con ellos, ¿no? Aquí tenemos también un papá con un niño, en el caso de un padre soltero, en el caso de una madre soltera. Y bueno, aquí también podemos ver que también cuando hay familias disfuncionales, matrimonios que lamentablemente no funcionaron, pero eso no es un pretexto para que los padres se olviden de sus hijos. En este caso los papás por lo general se van del hogar, pero no se deben olvidar de los pequeños, ¿no? Recordemos que ellos no deben pagar los platos rotos o de malas decisiones de los padres, ¿no? Ellos son inocentes en este mundo, ¿no? Entonces en este caso siempre hay que ser responsables con ellos, ¿no? También hay que olvidar los otros aspectos y podríamos indicar complementos de una familia, como son los abuelos, como son los tíos, ¿no? Es muy importante que una familia, por lo menos los hijos, los niños, compartan con los abuelos y los tíos, de tanto de mamá como de papá. Los niños y niñas son muy pequeños, aún no han adquirido la madurez suficiente para poder entender algunos aspectos biológicos, sociales y económicos de las enfermedades, ¿no? Entonces es muy importante en la educación, en esta etapa, proteger su bienestar. Entonces, ¿cómo yo protejo ese bienestar de los niños o niñas, ¿no? Evitar que vean o escuchen noticias y reportajes con un enfoque sensacionalista o violento de la situación. Hoy en día podemos ver noticias de diferentes índoles y por lo general no son noticias para nada agradables, ¿no? Entonces nosotros como adultos ya tenemos un mayor criterio y sabemos cómo interpretar la situación, pero los niños no. Por lo general se habla de muertes, se habla de estafas, de colapso de hospitales. Entonces esa clase de noticias es mejor evitar que ellos vean o escuchen. Evitar que se exponga mucho tiempo a medios y recursos digitales, en este caso los celulares. Si la televisión es un peligro, el celular es peor, porque en los celulares no hay una restricción, no hay un horario para emitir alguna noticia o ver algún video, ¿no? En el celular es un peligro que por lo menos los niños pequeños utilicen o manejen un smartphone, una tablet, ¿no? Por lo general los padres y madres de familia le entregan un celular a un niño pequeño para que se distraigan, pero la verdad que uno nunca sabe lo que en realidad puede estar viendo, ¿no? Entonces mucho ojo con eso, estimada comunidad educativa, con los hijos, ¿no? Utilizando la tecnología. Y no siempre suele ser los niños pequeños, también los adolescentes, hasta incluso peor, porque en los adolescentes ya se pueden crear vicios, otros aspectos más relevantes hasta esta situación, ¿no? Entonces mucho ojo con la tecnología. Yo soy un docente que le gusta trabajar bastante con la tecnología, pero también estoy consciente que la tecnología, si no la utilizamos de una manera correcta, pues puede causar mucho daño.
Evitar involucrarlos en conversaciones acaloradas entre adultos sobre la situación. Por lo menos los niños, ¿no? Es mejor que ellos no estén presentes en esas reuniones. Es mejor evitar que ellos estén presentes, porque en situaciones así, cuando hay pandemias, suelen hablar de cosas malas como peleas, conflictos, muertes. Entonces es mejor que ellos no estén ahí presentes, ¿no? Y dedicar tiempo a resolver sus dudas e inquietudes, ¿no? Siempre hay un tiempo para ellos, siempre hay que buscar un tiempo para ellos. Entonces en ese tiempo que nosotros le damos, pues ya sea poco o largo, pero que sea un tiempo de calidad, ¿no? Para resolver cualquier duda que ellos tengan. Cuarto punto: cuando la contención emocional requiere de mayores capacidades. Cuando se perciben amenazas, riesgos y presiones al límite de algunos niños y niñas, y bueno, en esta etapa también los adolescentes, incluso ellos con mayor exaltación, responden con ira, rabia, dolor y en general con emociones negativas que complican las interrelaciones familiares y obligan a desplegar apoyos para detenerlas y procesarlas. Es muy importante, estimada comunidad educativa, que estemos pendientes siempre de nuestros hijos, ¿no? En este caso, en la edad de la niñez, peor en la adolescencia, son etapas muy difíciles que hay que estar 100% atentos a ellos, ¿no? Por lo menos en la adolescencia, que por lo general los estimados estudiantes tienden a cambiar mucho, a experimentar nuevas cosas, hay que estar siempre con ellos, ¿no? ¿Cómo se reconoce una situación de crisis? ¿Cómo yo reconozco a una persona que está pasando por una crisis emocional existencial? Pues la persona es incapaz de enfrentar sus problemas, se encuentra en un estado de desorganización y desequilibrio, tiene problemas para dormir bien, muestra síntomas de ansiedad, se siente abrumada y desamparada, presenta algunos problemas físicos asociados a los estados de angustia, tales como taquicardia, palpitaciones, náuseas, sensación de ahogo, dolor de cabeza constante y sensación de debilidad. La verdad, son situaciones para nada agradables que por lo general no deseo que nadie tenga que pasarlas. Es difícil tener una crisis emocional, pero para estos aspectos hay una solución para remediar estas crisis, ¿no? Crisis emocional. Para cuidar de los demás es necesario cuidar de nosotros mismos. Crisis Think Next habla del sentido de autocompasión y se enfoca en tres grandes ejes. Para todas las personas que están sufriendo una crisis emocional, pues es importante estos tres grandes ejes, ¿no? Bondad hacia mí, conciencia plena, humanidad común. Bondad hacia mí. ¿Puedo ser amable conmigo en lugar de tratarme con agresividad y autocrítica? La bondad es la que permitirá a nuestro sistema nervioso estar en mejor disposición para asimilar el estrés y resolver problemas. Conciencia plena. Puedo conectarme con el momento presente de la conciencia plena observado todo y aceptar en este momento. Recordemos que el mañana no existe, el ayer ya se fue. La conexión está entre aquí y el ahora. Y la humanidad común, que se trata de reconocer que mi experiencia no es más ni menos que una experiencia humana compartida por otras personas. Entonces vamos a analizar cada uno de estos tres aspectos. Bondad hacia mí. Créanme que siempre es bueno que nosotros nos queremos a nosotros mismos, ¿no? Hay que ser bondadosos con nosotros mismos, hay que amarnos. Si nosotros no nos amamos, pues no podemos estar en la posición de amar a otras personas, ¿no? Hay que ser bondadosos con cada uno de nosotros y respetarnos, ¿no? Valorarnos siempre, y así podremos resolver cualquier crisis emocional que tengamos, ¿no? Conciencia plena. Hay personas que viven del pasado o también se preocupan por el mañana, ¿no? Pero sin olvidarse del hoy, ¿no? Hay que vivir la vida minuto a minuto, como he estado indicando siempre. Hay que vivir siempre el ahora, no vivir ya del pasado. La verdad que ya las heridas del pasado ya fueron, y preocuparnos siempre por el hoy. Y también
no olvidarnos también del mañana, pero tampoco no hay que estar 100% preocupado en lo que puede pasar el día de mañana. El día de mañana pueden pasar algunos aspectos, pueden pasar algunas situaciones futuras que no deseamos, y por estar pensando en el mañana y no disfrutar el presente, pues perdemos mucho, ¿no? Entonces sí les indico que disfrutemos el hoy, disfrutemos de nuestra familia, disfrutemos de nuestros hijos, disfrutemos de lo que Dios nos ha regalado. Eso es importante y eso es lo que vale hoy en día. Y la humanidad común, pues la humanidad en común, pues seamos siempre humanos. No dejemos de ayudar a otras personas, no dejemos que se mueran esos valores que por mucho tiempo estuvieron por parte de nuestros abuelos, de nuestros padres. No hay que dejar que mueran esos valores, ¿no? Y recordar que siempre va a haber una persona que esté mejor que nosotros y peor que nosotros. Entonces, como indica aquí el párrafo, ¿no? Hay que ser conscientes, ¿no? Se trata de reconocer que mi experiencia no es más ni menos que una experiencia humana. Recordemos que todo lo que pasa es por algo, ¿no? Cualquier situación lamentable que haya pasado, pues al final solo Dios sabrá por qué pasaron las cosas. Entonces, esta conciencia quiero impartirles a ustedes, que seamos siempre agradecidos con Él, seamos siempre agradecidos con Dios. Las cosas pasan por algo y no hay que dejar de ser humano, como indica aquí. Entonces, estos tres aspectos, estos tres grandes ejes: ser bondadosos, ser conscientes de lo que tenemos hoy en día y ser más humanos, nos permitirá salir de esta crisis existencial de emociones. Como quinto punto, es gestión del duelo en las familias. Creo que esta es la parte un poco más difícil, ¿no?, de aceptar, ¿no?, la pérdida de un familiar, ¿no? Entonces aquí vemos 5 etapas de la gestión del duelo en las familias, ¿no? Primera etapa, la negación. Segunda etapa, el enojo. Tercera etapa, la negociación. Cuarta etapa, la depresión, que para mí es la más difícil. Y al final, la aceptación. La negación, pues indicar que no, todo está bien, no hay ningún riesgo. Hay personas que a veces se niegan a aceptar las cosas que han pasado, se niegan a aceptar que ha fallecido un ser querido. Segunda etapa, el enojo, pues empiezan ya a lamentarse porque no hicieron bien las cosas, empiezan a culpar a otras personas sin olvidar de los errores que cometieron propios, ¿no? Entonces, de no haber disfrutado a ese ser querido, ¿no? La negociación, pues eso es lo que se hace internamente, indicar, bueno, si yo sigo estas reglas, en este caso de la cuarentena, pues todo va a estar a la normalidad. Si sigo las debidas recomendaciones, en este caso, la verdad que el COVID ha llevado bastantes personas de este mundo, se nos han ido muchas personas, por lo general la tercera edad, abuelitos, abuelas, y incluso también personas jóvenes. Entonces, no hay que darle tregua a esta pandemia, estimada comunidad educativa, ¿no? Y hay que negociar con nosotros mismos, indicar que si yo sigo estas recomendaciones, si yo me vacuno, estaré bien, ¿no? Entonces, esta etapa también es importante. Y bueno, la cuarta etapa, la depresión, no tengo control de lo que pasa, pues mientras más pasa el tiempo, pues voy sintiendo la ausencia de esa persona, pues estoy en la etapa de la depresión, que para mí es la más difícil. Tratar de superar una persona que ya no está en este mundo, y al final llegamos a la aceptación, que ya asimilamos lo que pasó y seguimos con nuestra vida, ¿no? Y recordarles a ustedes, estimada comunidad educativa, que una persona se muere cuando ya no la dejemos de recordar. Una persona siempre va a vivir en nuestros momentos, siempre va a estar presente en nuestros pensamientos. Entonces ahí siempre va a estar esa persona. Cuando uno ya no deja de acordarse, si uno ya no la piensa, ahí es donde en realidad murió
un ser vivo. Entonces es muy importante esta gestión de duelo, y la verdad es lo más lamentable que tenemos hoy en día en esta emergencia sanitaria, pero hay que ser siempre positivos y con la esperanza que todo esto va a regresar a la normalidad. ¿Qué pasa con los niños, niñas, adolescentes? Por lo general, los adultos, debido a las experiencias que han adquirido, pueden asimilar con mayor control la pérdida de un familiar, pero las niñas y niños adolescentes, la verdad que se hace un poco complicado porque son emociones nuevas, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones podemos hacer para los niños y niñas en el caso que tengamos un duelo, ¿no? En este caso, pues ofrecerles un trato afectuoso, abrirles los espacios, tener un diálogo afectivo, explicarle qué es la muerte y pérdida de una persona, así evitarás la confusión. Por lo general los niños es nuevo este proceso, esa emoción de sufrir la pérdida de un ser querido, ¿no? Entonces hay que explicarles desde chiquitos qué es la muerte, por qué falleció, cosas de la vida. Es muy importante que ellos sepan desde pequeños estas cosas. Ayudarles a afrontar la muerte de un familiar en ausencia. Entonces, ¿cómo yo ayudo a ese niño? Pues establecer un diálogo donde se expresen sentimientos mutuos, incluso en frustración de ira, ¿no? Hay que ser empáticos en eso, ¿no? Ellos son igual adolescentes, son niños, es una experiencia nueva perder un familiar. Entonces suelen a ser agresivos, a responder con ira, pero ahí es donde debemos intervenir nosotros como adultos, ¿no? Y acompañar con cariño todos los días al niño, niña, en este caso también adolescente, ¿no? Para buscar la recuperación. Bueno, estimada comunidad educativa, a continuación yo les haré un video donde les doy recomendaciones para evitar los contagios del COVID-19 y sus nuevas cepas que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y recordar con este mensaje, ¿no? Familia, donde comienza la vida y el amor nunca termina, ¿no? Es lo que Dios nos dio, es la familia que nos ha dado, es donde comienza la vida y el amor es eterno, ¿no? Disfruten de sus familias, disfruten de sus padres, disfruten de sus hijos, disfruten de sus hermanos y sus tías, ¿no? Denle gracias a Dios por esa familia que les han dado, y recuerden que eso es lo más valioso, ¿no? Donde comienza la vida y el amor nunca terminará. A continuación el video para evitar contagios del COVID-19. De mi parte ha sido un gusto. Mi nombre es Ingeniero Christopher Castro y nos veremos para la próxima ocasión.
created using Powtoon.